bienvenidos a La Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a abordar el capítulo 5 de Un pastor muy ingenioso, titulado La Virgen. Esperemos que ya hayan visto las anteriores entregas, empezando por el depredador, la luna, Planolandia y las luces en el cielo, y así como el de Arcontes. En este tema vamos a abordar sobre la Virgen. No hay ningún modo fácil de decir lo siguiente, es un asunto muy delicado. Y para aquellos de nosotros que hemos sido educados bajo el dogma católico, lo que viene a continuación es literalmente una tremenda herejía, aunque tiene implicaciones para todas las religiones, Hace algunos años me hubiera sido simplemente imposible considerarlo como mera posibilidad, mucho menos aceptarlo como un hecho. Pero ay Dios, la más objetiva interpretación de los datos indica que es absolutamente cierto. Quizás hayan leído esto en los periódicos tiempo atrás. Vamos a empezar. Muere la última niña de Fátima, 27 de febrero del 2005, periódico El País. La vida de Lucía de Jesús dos Santos, Fátima, Portugal, 1907, fue larga, pero extremada y sorprendentemente discreta, si tenemos en cuenta que esta mujer estuvo en el origen de uno de los mayores cultos marianos del mundo, que fue Fátima, la última sobreviviente de los 3 niños pastores que afirmaron ver a la Virgen María en 1917. En Fátima murió a los 97 años de edad. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en Fátima? Encontré este otro artículo en la red en un sitio hasta hoy desconocido para mí, que es La Nave de los Locos. El texto contiene detalles tan interesantes que me he tomado la libertad de reproducirlo casi en su totalidad. Miren, así bien. Aquel día los niños llevaron a pastar a las ovejas que estaban bajo su cuidado a un lugar llamado Cová de Iría, literalmente la cueva de Irene, antigua santa local. Una depresión pastosa de 450 metros de diámetro, rodeada de montañas y localizada a 3.2 kilómetros de Fátima. Poco después de haber terminado su colación del mediodía, los pastorcillos fueron sorprendidos por un súbito relámpago. A pesar de que estaba despejado, los niños pensaron que el clima podría cambiar repentinamente, así es que Lucía pensó que sería mejor volver al pueblo. Francisco y Jacinta estaban listos para seguirla, pero apenas voltearon para comenzar su regreso a casa, otro relámpago rasgó el cielo. Entonces los niños miraron hacia el lugar de donde había provenido el rayo, y se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. Allí, apenas 1,5 metros de distancia, flotaba sobre una pequeña encina una señora vestida completamente de blanco, más resplandeciente que el sol, como la describió Lucía. Según relataron posteriormente los niños, la señora aparentaba unos 18 años, medía alrededor de 1,20 metros de estatura y tenía ojos oscuros. Sus ropas consistían en un largo vestido blanco y una capa con capucha que le cubría la cabeza. Sus manos estaban juntas, como en plegaria, y sostenían un rosario de brillantes cuentas blancas. Terminaron en una cruz de plata. Usaba un largo collar que llegaba hasta la cintura y del que colgaba un pendiente redondo. No tengan miedo, no les voy a hacer daño. ¿De dónde sois? Soy del cielo. ¿Y qué estáis haciendo en este mundo? Estoy aquí para pedir que vengan a este lugar el 13º día de cada mes durante los próximos 6 meses, a esta misma hora. Entonces les diré quién soy y qué quiero. Después de eso vendré una vez más por 7ª vez. Fue la respuesta de la señora. A esto siguió un breve diálogo en el que Lucía preguntó si ella y sus pequeños primitos irían al cielo, a lo que la señora respondió afirmativamente, y también preguntó si la guerra seguiría durante mucho tiempo más. Recordemos que la Primera Guerra Mundial estaba en curso, a lo que la aparición contestó que no podría decírselos ahora, así como tampoco puedo decir qué es lo que quiero. Entonces, la entidad preguntó a los pastorcillos si estaban dispuestos a ofrecerse a Dios y a aceptar el sufrimiento que Él les enviaría para ayudar a resarcir los pecados del mundo, a lo que Lucía respondió afirmativamente, por ella y por sus compañeritos. Finalmente, la señora les pidió rezaran el rosario todos los días para terminar la guerra y traer paz al mundo. Entonces comenzó a elevarse lentamente y se dirigió hacia el este, tras lo cual desapareció cuando estaba muy lejos. Cuando la visión comenzó a desaparecer, los niños escucharon una detonación sorda, como un cohete explotando en la distancia, o como una especie de trueno subterráneo que provenía de la encina.
Se quedaron petrificados mirando a la dirección hacia donde había ido la señora. Les tomó algo de tiempo volver a tomar conciencia del mundo real, escribe Geseman. Lucía fue la única de los tres que conversó con la señora. Jacinta había escuchado el diálogo, pero su hermano Francisco solo había visto moverse los labios de la señora, sin escuchar nada de lo que ella ni Lucía decían. Todo el episodio había durado alrededor de 10 minutos. Segunda y tercera visita. Jacinta, la más pequeña de los videntes, no pudo mantener silencio y relató lo sucedido a su madre. Ella dudó de su historia, a pesar de que esta fue corroborada por Francisco. Al poco tiempo el rumor comenzó a esparcirse por el pueblo, y el 13 de junio, cerca de 50 lugareños acompañaron a los niños a Cobadiría, a su segundo encuentro con la señora. Ella apareció, al igual que en la ocasión anterior, flotando sobre la misma encina, luego de que un relámpago señalara su llegada. Aquella oportunidad, la entidad volvió a pedir a los niños que rezaran el rosario diariamente, y además les pidió que aprendieran a leer y a escribir. También profetizó la temprana muerte de Francisco y Jacinta. Testigos de este encuentro dijeron haber escuchado la voz de Lucía y un murmullo misterioso. Como respuesta, María dos Santos Carreira, una lugareña, describió ese sonido como si escuchara una voz a la distancia, algo como el zumbido de una abeja, pero no pudo distinguir palabras. Así pasó otro mes, durante el cual la historia de las apariciones se propagó aún más y los pequeños videntes tuvieron que enfrentar tanto el interés curioso como los ataques de escépticos. El 13 de julio de 1917, los tres niños fueron acompañados por una concurrencia de alrededor de 4.500 personas. Alguien había colocado un arco de madera con una cruz en él para marcar el sitio de las apariciones. Los pastorcillos llegaron al lugar y comenzaron a rezar el rosario. Al poco rato Lucía anunció la llegada de la señora. Manuel Pedro Marto, el padre de Francisco y Jacinta, recordaron haber visto solo una pequeña nubecilla gris sobre el encino. Para el mismo tiempo notó que el calor había disminuido y soplaba una suave brisa, algo inusual en pleno verano, y posteriormente escuchó un zumbido, pero no pudo distinguir palabras. Lucía se quedó mirando en éxtasis a la señora en silencio, a tal punto que Jacinta se impacientó y le dijo: «Lucía, di algo. ¿Que no ves que la señora está aquí y quiere hablarte?». Entonces Lucía se dirigió a la aparición con la misma frase con la que comenzaba sus peculiares entrevistas en la entidad. «¿Qué es lo que vuestra merced desea de mí?». La señora volvió a solicitarles que acudieran el día 13 de cada mes y que continuaran rezando el rosario para traer paz al mundo y el fin de la guerra. Lucía recordó que algunos peregrinos le habían pedido que rogara a la Madre de Dios por ayudar y curar. Me gustaría pedirle que nos diga quién es usted y que realice un milagro para que todos crean que se nos aparece. Sigan viniendo todos los meses. En octubre les diré quién soy y qué quiero. Y también realizaré un milagro de modo que todos quienes lo vean crean. Después de prometer el milagro para octubre, a los niños, por lo que parece, solo a Lucía y Jacinta, les fueron revelados los que llegarían a ser conocidos como los 3 secretos de Fátima. Este es un tema que por sí solo daría para escribir un extenso artículo, así que no me referiré a él en detalle. Solo diré que el primer secreto fue una visión del infierno y el segundo la revelación de que la guerra terminaría, pero que si la gente no dejaba de ofender a Dios, otra guerra más terrible aún comenzará durante el reinado del Papa Pío XI, y que para impedir que eso sucediera, ella vendría a solicitar la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, porque de otro modo Rusia propagará sus errores por el mundo, comenzando guerras y persiguiendo a la Iglesia. El tercer secreto de Fátima estuvo envuelto en el misterio durante décadas, porque fue una de las informaciones más celosamente guardadas por el Vaticano. Muchas leyendas alarmistas circularon en torno a él, pero finalmente la Santa Sede entregó una versión en 2000, que hablaba del asesinato de un obispo vestido de blanco y de otros dignatarios de la Iglesia. Lucía y los miembros del clero con los que compartió el secreto creían que el obispo vestido de blanco era el Papa, y Juan Pablo II estaba convencido de que la Virgen de Fátima le salvó la vida durante el atentado que sufrió el miércoles 13 de mayo del 81, cuando se cumplían exactamente 64 años desde la primera aparición de la señora en la plaza de San Pedro en Roma, y que de ese modo cambió su destino.
Pero volviendo a los eventos del 13 de julio, después de confiar las 3 profecías, la señora se retiró. En ese momento escuchamos un fuerte trueno y el pequeño arco de madera del que colgaban 2 linternas tembló como si hubieran producido un terremoto. Lucía, que aún estaba de rodillas, brincó rápidamente, apuntó al cielo y gritó: ¡Allá va! ¡Allá va!, relató posteriormente Manuel Marto. El secuestro de los videntes. Los incidentes en Cová de Iria comenzaron a ser publicados en los periódicos de Portugal, llamando la atención de más fieles y curiosos, pero también de más escépticos. Uno de los principales enemigos de las apariciones fue Arturo de Oliveira Santos, masón, editor de un periódico republicano local y alcalde de la Vila Nova de Ourem, a cuyo distrito pertenece Fátima. 3 días antes de la 4ª aparición, Santos se reunió con los padres de los videntes y con Lucía, sin conseguir que la niña le revelara el tercer secreto. El 13 de agosto de la mañana acudió al lugar de las apariciones, donde se habían congregado unas 18,000 personas, y tras engañar a los niños, los llevó a Ourem. Fue por eso que los pequeños faltaron a su cita de agosto. Mientras los pastorcillos estaban en Ourem, en Cová de Iria, un trueno, seguido de un relámpago, marcó la llegada de la señora. Los que estaban más cerca de la encina de las apariciones se retiraron un poco asustados, y algunos testigos dijeron haber visto una pequeña nube, muy blanca y delicada, que posó sobre el árbol por un momento, para después elevarse y desaparecer. Cuando miramos alrededor, todos vimos lo mismo, que volvió a suceder durante los meses venideros. Nuestros rostros reflejaban los colores del arco iris, rosa, rojo y azul. Los árboles parecían tener brotes en vez de hojas, como si cada hoja se hubiera transformado en una flor. La tierra brilló en todos los colores, al igual que en las nubes, escribió posteriormente María Carreira. Según Jacques Bayle, astrónomo, doctor en ciencias de la computación y uno de los ufólogos más influyentes y respetados, durante la investigación crónica sobre la aparición, Manuel Pedro Marto declaró bajo juramento haber visto un globo luminoso girando por las nubes. Los testigos también presenciaron la caída de flores, el famoso fenómeno de los cabellos de ángel, tantas veces reportado luego del paso de un ovni, e interpretado a veces como un efecto de ionización, agrega Vale. Mientras tanto, los videntes aún se encontraban secuestrados en Ourem. Cuando se dio cuenta de que los pequeños no le confiarían su secreto, Santos los llevó de vuelta a Fátima el 15 de agosto. 4 días después, mientras hacían pastar a sus ovejas en un campo conocido como Valdiños, cerca del Ajustrel, a eso de las 4 de la tarde, la entidad se les presentó de nuevo, reiterando que no dejaran de rezar el rosario y confirmando que un gran milagro tendría lugar en su última aparición. Según se supo después, al mismo tiempo que los niños tenían su cuarto encuentro con la señora Bailiños, en Aljustrel se registró un fenómeno atmosférico peculiar, muy parecido a lo visto en Cová de Iria el 13 de agosto. Algunos testigos, entre los que se encuentran Teresa dos Santos, hermana de Lucía, y su marido, aseguran que la temperatura disminuyó notablemente y que el sol se tornó de varios colores, reflejando esos espectros en objetos cercanos y en las ropas de quienes presenciaban el fenómeno. El encuentro de septiembre. La aparición del 13 de septiembre fue una de las más memorables. Cerca de 30,000 personas coparon los caminos rurales que llevaban a Fátima para asistir ese día a Cová de Iria. Entre ellos se encontraban 2 sacerdotes que habían acudido con gran cuota de escepticismo para comprobar de primera mano qué estaba sucediendo en el lugar. Jasemén identifica a uno de ellos como un alto dignatario de la iglesia, Monseñor Joao Quaresma. Hacia al mediodía reinaba un silencio que todo era interrumpido por los murmullos de oraciones, pero repentinamente se alzaron voces de gozo y alabanzas hacia la Virgen, mientras muchos apuntaban hacia cierto punto del cielo despejado, sin ninguna nube. De pronto, para mi gran sorpresa, vi claramente una estrella brillante, desplazándose majestuosamente por los cielos, moviéndose de este a oeste. Mi amigo, el sacerdote que lo acompañaba, también tuvo la buena fortuna de ver esta maravillosa e inesperada aparición. Repentinamente la esfera desapareció y solo quedó una luz inusual, dice Monseñor Quaresma, según Jasemán. Posteriormente, el testigo advirtió que una niña que estaba cerca de él aún, la esfera, y dijo que estaba descendiendo.
Durante el encuentro los pastorcillos volvieron a ver a la señora en el centro del globo de luz, quienes les reiteró que comunicaran rezando el rosario. Dijo que Dios estaba complacido con los sacrificios, y ante una nueva petición de Lucía para que curara a los enfermos, aseguró que sanaría solo a algunos. Antes de retirarse, volvió a anunciar un milagro para octubre, y después, de acuerdo al relato de Monseñor Guaresma, citado por Hassem, otro menor apuntó al cielo, gritando que la esfera se estaba retirando. Los niños habían visto a la misma Madre de Dios, mientras que a nosotros solo se nos permitió ver el vehículo que la atrajo del cielo, agregó el prelado. Tanto Vallée como Gesseman consignan que muchos de los presentes fueron testigos de la caída de pétalos de rosa, que desaparecían apenas llegaban al suelo. La danza del sol. La mañana del 13 de octubre de 1917 no parecía muy promisoria, pero a pesar de la llovizna y de las negras nubes que cubrían el firmamento, entre 50.000 y 70.000 peregrinos llegaron a Fátima para presenciar el milagro prometido. A duras penas, un grupo de creyentes locales abrió paso para que los niños llegaran hasta la encina de las apariciones. En muchos había aumentado la incredulidad, porque ya había pasado el mediodía y aún no sucedía nada, cuando Lucía aseguró que había visto un relámpago y que la señora venía. Ante la maravillosa visión, los 3 niños se arrodillaron y Lucía preguntó por última vez: ¿qué es lo que vuestra merced desea de mí? La entidad dijo que quería que el lugar se construyera una capilla en su honor, tras lo cual se identificó como la Señora del Rosario. A continuación volvió a pedir a los pastorcillos que siguieran rezando el rosario todos los días, y agregó que la guerra terminaría y que los soldados volverían pronto a sus casas. Poco después, la aparición se elevó lentamente y se perdió en la dirección hacia el sol, y fue entonces cuando ocurrió el fenómeno más recordado de los eventos de Fátima, la danza del sol. Terminó acuñado por el sacerdote Joseph Pelletier, autor precisamente del libro El sol danzó en Fátima, en uno de los textos más completos sobre los hechos ocurridos en Cobadiría, en el que se basaron Vallée y Gessemen, aunque este último no menciona sus fuentes. Sacerdotes laicos, analfabetos, hombres de ciencia, creyentes y escépticos vieron y describieron el sol abriéndose paso entre las nubes, realizando fantásticas evoluciones, cambiando de color y asustando a los peregrinos. La mayoría de los textos sobre el milagro de Fátima incluyó el testimonio autorizado de un científico, el profesor Almeida Garrett, catedrático de la Universidad de Coimbra, quien declaró que poco después de las 13:30 horas escuchó gritos provenientes de miles de personas y vio que la muchedumbre se había retirado de la encina y que ahora todos miraban en dirección opuesta hacia el cielo. El sol, que había estado escondido detrás de las oscuras nubes, salió y brilló. Miré en la misma dirección y vi el sol claramente definido y radiante, pero no miré los ojos. No estoy de acuerdo con la descripción, que escuché bastante en Fátima, de que el sol parecía un disco de color plateado oscuro. Su color era más intenso, más claro y más brillante. No se parecía en nada a la luna en la noche clara, no era esférico como la luna, y no tenía el mismo color. Parecía una rueda resplandeciente hecha de madreperla. Tuve la impresión de que se trataba de un ser vivo, relata. Descripciones de opaco difuso o velado no se aplica a este disco. El fenómeno irradiaba luz y calor, tenía contornos claramente definidos. El sol no se quedó en su lugar, sino comenzó a dar vueltas a gran velocidad. De pronto, gritos de terror se elevaron desde la multitud. Parecía como si el sol, girando de forma salvaje, se hubiera desprendido del cielo y se dirigiera hacia la tierra, como si nos fuera a abrazar con su fuego. Estos fueron momentos terroríficos. Durante este fenómeno solar, los colores de la atmósfera fueron cambiando, agrega el doctor Almeida Garrett, tras lo que describe como los objetos y personas a su alrededor adquirían tonalidades rojizas, púrpuras, azules y amarillas. Antes de que las cosas volvieran a la normalidad, miles de personas gritaron y lloraron, y otros se arrodillaron, confesando sus pecados a viva voz. Muchos no creyentes se convirtieron. Al cabo de alrededor de 10 minutos, todo había terminado. Aún incrédulos ante lo que habían visto, cientos de personas notaron que el suelo y sus ropas, hasta hacía solo un momento empapadas por la lluvia, ahora estaban secas. Y ahora se pone todavía más interesante esto. Miren,
Había algo sospechosamente familiar en los testimonios que detallados testigos de 1917. De ese modo, a fines de los 60, el escritor Paul Misraki anunció la posibilidad de que la danza del sol de Fátima hubiera sido obra de un platillo volador. La idea no parece tan descabellada si se toma en cuenta la siguiente declaración, emitida por la Iglesia en octubre de 1930, luego de 13 años de laboriosa investigación sobre lo acontecido en Fátima. El fenómeno solar del 13 de octubre de 1917, descrito en la prensa de la época, fue maravilloso y causó una gran impresión en aquellos que tuvieron la felicidad de presenciarlo. Este fenómeno, que no registrado por ningún observatorio astronómico y que por lo tanto no fue natural, fue visto por personas de todas categorías y clases sociales, creyentes y no creyentes, periodistas de los principales periódicos portugueses, incluso por personas de algunas millas de distancia, hechos que descartan cualquier explicación basada en la ilusión colectiva. Es decir, la danza del sol fue un fenómeno local, observado solo desde Cobá de Iria y los pueblos aledaños. Aquel día el astro rey no se movió de su lugar de espacio. A fines de los 70, la doctora Finde Armada y el historiador Joaquín Fernández, investigador portugués, comenzaron a indagar sobre el asunto y volcaron sus conclusiones en que el libro titulado Intervención extraterrestre en Fátima, tomado partido por interpretación extraterrestre para explicar los eventos de Cobá de Iria. El desaparecido escritor catalán Antonio Rivera comenta en su libro Encuentros con humanoides que el principal aporte de Fina de Armada al estudio de las apariciones de Fátima es que ella investigó de primera mano y tuvo acceso a los archivos Formigao, dejándolo por el canónigo doctor Manuel Formigao, uno de los pocos que logró ganar la confianza de los videntes y que el 27 de septiembre de 1917 los interrogó lentamente sobre sus visiones. A partir de esa fuente, Fina de Armada construyó un retrato robot de la entidad, que no se parece mucho a la imagen oficial de la señora de Fátima, la cual, según Rivera, es obra de Imaginario G. Tedim, quien se inspiró en una imagen de Nosa Señora de Lapa y no es la descripción de Lucía. Entre los acontecimientos de Fátima se cuentan esferas luminosas, luces de colores extraños, una sensación de ondas cálidas, todas ellas características físicas que comúnmente se asocian con los ovnis. Entre ellas se incluye hasta el típico movimiento de caída de hoja, del platillo que zigzaguea en el aire. Sin embargo, también abarca curaciones y profecías y la pérdida de las conciencias ordinarias por parte de los testigos, que es lo que hemos llamado un componente psíquico de los avistamientos de ovnis, afirma Vallée en su análisis del caso. El doctor Vallée también nos recuerda que, aunque el encuentro del 13 de mayo de 1917 fue el primero entre los videntes y la señora, sus visiones sobrenaturales comenzaron varios meses antes, especialmente en el caso de Lucía. En abril de 1915, cuando Lucía tenía 8 años, se encontraba recitando el rosario cerca de Fátima, cuando vio una nube blanca transparente y con una forma humana. Ese episodio tuvo lugar una vez más durante ese año y se repitió una tercera vez en octubre. Pero al siguiente, en 1916, Lucía fue visitada 3 veces por un ángel. Escribe Vallée, quien por segunda vez abordaba las apariciones de Fátima en su libro Dimensiones, el primero de una trilogía excepcional en la que el científico resume sus investigaciones y conclusiones obtenidas tras décadas de estudio del fenómeno ovni. La primera versión, de 1916, tuvo lugar durante el primer trimestre de este año. Lucía se cobijaba de la lluvia junto a 2 de sus primos, en una cueva del Monte Loca de Cabezo. Después de comer su colación, la lluvia había cesado y los niños jugaban entrada en la cueva, cuando escucharon el rumor de un viento poderoso, otra constante del comportamiento de los ovnis, advierte Vallée, y era una luz blanca que se desplazaba por el valle sobre la copa de los árboles. Dentro de la luz había un joven que aparentaba unos 14 o 15 años, de admirable belleza, que se acercó a ellos y les dijo: no teman, soy el ángel de la paz, oren conmigo.
tras lo cual les enseñó una plegaria a los niños para que la repitieran una y otra vez, como un trance, hasta quedar exhaustos. El segundo encuentro con el ángel ocurrió al mediodía de una calurosa jornada de verano de 1916. La entidad se les apareció de pronto, llamándoles la atención y culminándolos a rezar mucho y hacer sacrificios en sus vidas diarias. Los niños quedaron paralizados. Solo cerca del crepúsculo recuperaron sus sentidos y comenzaron a jugar de nuevo. Como en el caso anterior, los testigos no quisieron discutir lo sucedido, ni siquiera entre ellos. Rebarbalé. Este efecto de parálisis es uno de los elementos más característicos, aunque no es necesariamente imprescindible, de los encuentros cercanos con ovnis. El ángel se aprecia a los niños una vez más durante el tercer trimestre de 1916 y en esa ocasión les dio la comunicación. Bien, tenemos evoluciones de un globo de luz, fuertes estruendos, zumbidos misteriosos, entidades luminosas, encuentros previos con un ángel y la caída de los fils de la Virgen, los hijos de la Virgen, pétalos de rosas, vistos en Fátima, todas características asociadas a los avistamientos modernos de ovnis, como ya se ha dicho. Pero para trazar un paralelo, revisaremos dos casos en que llovieron filamentos blancos, pero no durante una aparición de la Virgen María, sino después del paso de formaciones ovnis. Paradas aéreas de Oloron y Gaillac. En su libro The Truth About Flying Saucers, el difunto ingeniero en sonido, matemático y escritor científico francés Aimé Michel, un verdadero pionero en el estudio de información sobre avistamientos ovnis, relató dos apariciones de objetos desconocidos en el suroeste de Francia, que dejaron a su paso hilos de la Virgen o telarañas como él las llama. El primero de estos avistamientos tuvo lugar el 17 de octubre de 1952 en la ciudad de Oloron a las 12:50. Michel cita el testimonio del señor Yves Prigent, inspector general de la secundaria de Orlón, que junto a su familia tuvo a observar el fenómeno desde la ventana de su departamento cuando se preparaba para almorzar. Los Prigent dijeron haber observado el cilindro angosto, aparentemente inclinado en 45 grados, moviéndose lentamente hacia el sudoeste, a una altura estimada de 2 o 3 kilómetros. El objeto era blanco, opaco y muy definido. Una especie de penacho de humo blanco escapaba de un extremo superior. A cierta distancia frente al cilindro, alrededor de otros 30 objetos seguían a la misma trayectoria. A ojo desnudo parecían las bolas de humo, pero al observar con pequeñas binoculares pudo distinguir que una esfera roja central, rodeada de una especie de anillo amarillo inclinado, estos platos se movían en par, siguiendo una trayectoria quebrada, que se caracterizaba en general por rápidos y cortos zigzags. Cuando dos platos se alejaban de uno del otro, se producía un rayo blanco entre ellos, como un arco eléctrico, relata Pillet, citado por Michel. Todos estos extraños objetos dejaron una abundante estela que empezó a caer al suelo en la medida en que se iba dispersando. Durante varias horas, montones de ese material estuvieron colgados en los árboles, del tendido eléctrico y sobre los techos de las casas, agregó el testigo. A diferencia de Fátima, que los pétalos de rosa desaparecieron al llegar al suelo, en este caso los testigos pudieron examinar puñados del material. Según Michel, las fibras se asemejaban a la lana o al nylon. Cuando se las convertía en una bola se volvían gelatinosas rápidamente, tras lo cual se evaporaban en el aire y desaparecían. Otros testigos citados por Michel dijeron que al prendérseles fuego, las fibras se quemaban como el papel celofán. Cerca de las 17 horas del 27 de octubre del 52, el fenómeno volvió a repetirse sobre los cielos de Gailica. A esa hora la señora Daures salió a su corral, alertada por el ruidoso alboroto que estaban haciendo sus gallinas. Al levantar la vista, el cielo vio lo mismo que habían observado los habitantes de Oloron 10 días antes. Inmediatamente la señora Daures llamó a su hijo y a 3 vecinos. Según Michel, otros habitantes de Gailiac también se habían percatado del fenómeno, que fue observado por cerca de 100 testigos conocidos.
Las descripciones eran casi idénticas a lo visto en Olorón, un cilindro del que se escapaba un penacho de humo inclinado en 45 grados, viajando lentamente hacia el sudeste, en medio de una veintena de platos que relucían al sol y volaban de dos a dos rápidos movimientos en zigzag. La única diferencia con lo visto en Olorón es que en este caso algunos pares de platos ocasionalmente descendían bastante bajo, a una altura estimada de testigos entre unos 300 y 400 metros. El espectáculo duró cerca de 20 minutos, hasta que el cigarro y sus platos desaparecieron en el horizonte, precisó Michel. Tras el paso de los objetos, montones de hilos blancos cayeron sobre Gaillac, y ese material exhibió las mismas propiedades que el recogido días antes en Olorón. Finalmente, Michel da cuenta de otros dos casos muy similares, pero en Estados Unidos. El primero ocurrió el 22 de octubre del 54, en Jerome, Ohio, donde el objeto que formaba un cigarro emitió un chorro de cabellos de ángel, mientras sobrevolaba la zona, y el segundo tuvo lugar el 27 de octubre del 55 en Whiteside, Carolina del Norte, donde varios testigos observaron grandes cantidades de cabellos de ángel, cayendo al mismo tiempo que alrededor de 10 objetos que parecían resplandecientes bolas de acero sobrevolaban el área. Ahora, la mujercita de El Salto. Pero es necesario bucear por la casuística de otros países para encontrar episodios con características similares a las apariciones de Fátima. Existe un caso chileno que por sus circunstancias y características tiene un cierto parecido a las manifestaciones de Fátima. Ocurrió el 9 de noviembre de 1968 en el barrio capitalino de El Salto, y sus protagonistas fueron las hermanas Afrodit y Eugenia Lobazzano, el FAR, de 12 y 9 años respectivamente. Según lo publicado por el Mercurio, 2 días después del suceso, a las 23 horas del domingo en cuestión, cuando se encontraban jugando en la puerta de su casa, las pequeñas vieron de pronto una gran bola de fuego que venía de los cerros y que llegaba hasta enfrente de la puerta de su casa. La primera en percatarse del fenómeno fue Afrodite, quien le avisó a su hermana: "Esta es la puerta de la casa", con la bicicleta, cuando una luz roja se asomó en el cerro. Era como una estrella incandescente que brillaba con gran intensidad. Era una luz como gelatinosa, que de roja se cambió a un verde claro. Dentro de la bola había una mujercita que tenía una gran boca, la que movía mucho. No tenía sino una boca que nos llamaba y unas orejas puntiagudas como la de los duendes, relató Afrodite a El Mercurio. Recuérdese que durante la aparición del 13 de septiembre de 1917, la señora de Cobá de Iría también se presentó en un globo o esfera de luz, que vista por varios testigos, y nótese que, al menos durante los primeros encuentros, Francisco solo veía moverse los labios de la entidad sin escuchar sus palabras, como parecía haber ocurrido también en el caso del Salto. Posteriormente, Afrodite y Eugenia afirmaron que la mujercita se acercó a Afrodite y que cuando la niña quiso huir, fue sujetada por una especie de fuerza o de ventosa que le levantó la blusa y la sostuvo en el aire. Las niñas agregaron que la fuerza la soltó cuando llegaron a la puerta de la cocina, pero Afrodite quedó con el dolor de oídos y en su cintura, donde sufrió rasguños, además de una afonía que aún la quejaba cuando conversó con el Mercurio. El periódico logró determinar que la niña de 12 años, Mónica Patricia Lagos, también vio la aparición, que describió como una bola de fuego, como una pompa iluminada, que se movía hacia todos lados y después desapareció como si hubiera estallado. El artículo concluye: hace 86 años en Fátima ocurrió algo extraordinario, sobrenatural, interpretado en términos religiosos. Los casos ovnis que cito en este artículo son solo muestra de decenas de eventos similares que han ocurrido en todos los rincones del mundo y en todas las épocas, que comparten muchas de las características de lo sucedido en Cobá de Iría, pero que no necesariamente han sido interpretados a través del prisma religioso. Al mismo tiempo, este artículo es un llamado a investigar este tipo de fenómenos por una mentalidad abierta, sin juicios preconcebidos, para intentar llegar a comprender a la escurridiza inteligencia que parece estar detrás de muchas de estas manifestaciones. Aquí lo que el autor nos hizo dar es el siguiente paso y hablar de las importantísimas implicaciones del caso de Fátima.
La primera vez que leí acerca de la posible conexión entre ovnis y apariciones marianas, me sorprendió mucho que el ufólogo que escribía, cuyo nombre he olvidado y cuyo libro he perdido, interpretaba el evento como un malentendido. Es decir, en su opinión, los benevolentes extraterrestres comunicaron un mensaje de paz y amor, benevolentes entre comillas, pero los ignorantes niños y sus familiares lo entendieron todo según dictaba su religión. Pero ¿no sería mucho más sensato pensar el efecto de producido en la gente que fue exactamente el que los seres de otro mundo deseaban? Estamos hablando de entidades altamente inteligentes e infinitamente superiores en capacidades psíquicas y tecnológicas. ¿Por qué habrían de dar un mensaje benevolente sabiendo que sería malinterpretado como dogma católico? No nos engañemos, esto no fue ningún mensaje de buena fe. Este fue un gran engaño y una manipulación de masas, y surgió efecto. ¿Recuerdan lo que dijo Don Juan? Quiero apelar a la mente analítica. Piensa por un momento y dime, ¿cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de su sistema de creencias, o la estupidez de comportamientos contradictorios? Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestro sistema de creencias, nuestras ideas acerca del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracasos. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. Ahora, y lo que creían los gnósticos y Jacques Vallée también propone que el enigma et ovni es un sistema de control espiritual, un fenómeno que se comporta como un proceso de condicionamiento. Esto viene en Mensajeros del Engaño. Esto es exactamente lo que los gnósticos dicen acerca de los arcontes. Pueden afectar nuestras mentes por medio de técnicas de condicionamiento subliminales. Sus principales tácticas son el error mental. Es un virus intelectual o una ideología falsa, especialmente doctrinas religiosas y simulación. Con esto no quiero decir que todo el conocimiento que viene de las religiones esté irremediablemente errado. No lo digo. Yo creo que todavía hay muchas verdades espirituales enterradas bajo el dogma. Desgraciadamente, todo ha sido torcido a través del tiempo. Y lo que quizá comenzó como liberación espiritual es hoy en día un sistema de control y manipulación de masas. Aquellos de la nueva era, ¿se han preguntado? Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, y dijo Cristo. ¿Y cuál es el fruto de las grandes religiones organizadas de hoy? Solo miren a Medio Oriente, o abran un libro de historia para ver cuánto placer genera a cristianos, judíos y musulmanes matarse los unos a los otros en nombre de su Dios, Jehová, Alá, Yahvé, Yahbulón, Moloch, etc. Continuaremos más adelante con más de esto, pero pongámonos un rato a pensar. ¿Qué nos ha dicho desde que somos pequeños? ¿Cómo se nos ha moldeado? ¿Cómo nos han dicho, no hagas esto porque te irá mal? Reza para que te vaya bien. Ten fe en Dios. ¿No? ¿No recuerdan? Y se asemeja mucho al predador, a este que comentan, a este que ya hemos visto anteriormente en capítulos de un pastor muy ingenioso, aquel que absorbía la energía de los contactados, haciéndose pasar por extraterrestre. En este caso, haciendo pasar por una visión de una virgen María. Pongamos el ejemplo de México, ¿no? ¿Qué pasa con el mayor símbolo del catolicismo ahí? Es la Virgen de Guadalupe. Y a ella, año con año, cada 12 de diciembre, se juntan varios cientos de miles de personas. Llegan a la villa de la Virgen de Guadalupe. Aquí llegan de rodillas, llegan pidiéndoles que les haga un milagro. Y mucha gente ha reportado que se ha sanado, que le ha ido bien a raíz de esto, por la fe.
Pero, ¿qué hay detrás? En verdad estamos ante una aparición que si bien no sale en la Biblia, porque nunca se menciona a una Virgen de Guadalupe, que esta imagen que apareció hace 500 años, en verdad sea una, una figura divina, que sea un extraterrestre, o quizás sea como el depredador. No sé. Pero espero que tengas la oportunidad de comentar en el área que está aquí abajo de comentarios. Y nos digas lo que pienses sobre esto. Para ti, ¿qué significa la Virgen? ¿Qué es? ¿Qué relación tiene con el depredador y los arcontes? Sería muy bueno conocerlo. Y nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.